Hoy es el día del Señor. Cuando decimos de que el día del Señor, la Iglesia siempre destaca que no debemos dejar de congregarnos, porque es el día del Señor. Y tal vez por ahí podemos pensar que esto es una idea de los hombres, un mandamiento humano, ¿sí? Porque, hermanos, es hermoso ver nuestros rostros, es hermoso estar en la iglesia reunida, es hermoso vernos, es hermoso encontrarnos el domingo, ¿sí? ¿O no? Es hermoso estar juntos. Es hermoso esperar el domingo para juntos adorar a nuestro Dios, para juntos ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y decimos, bueno, la iglesia siempre ha aconsejado, ha animado, ha exhortado a los creyentes a congregarnos, a no dejar de congregarnos el día del Señor. Ahora, podemos pensar que esto es un mandamiento humano. Pensamos que este es un buen consejo de los hombres, un buen consejo de la iglesia, porque al estar juntos nos edificamos, nos fortalecemos, como bien decía Andrés, podemos orar unos por otros en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, y es bueno estar juntos. Y como es bueno estar juntos, la iglesia anima a los hermanos a congregarnos, a no faltar el domingo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos que el día del Señor es algo que nació en el corazón de Dios. No es un buen deseo humano. Qué lindo estar juntos, ¿sí? Como tenemos la reunión de hombres. Necesitamos estar juntos, los hombres, ¿sí? Nos reunimos los viernes, pero no es un mandamiento de Dios. Pero vamos a descubrir que el día del Señor es un mandamiento de Dios. Y es un mandamiento de Dios que lo encontramos ya en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que se repite en el Nuevo Testamento. Y en primer lugar, el propio Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Él lo puso en acción. Él lo cumplió por primera vez. Y en Génesis capítulo 2, vemos ahí versículos 2 y 3. En el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Vemos entonces que en cuanto al día del reposo, en cuanto al día del Señor, ¿quién fue el primero que lo cumplió? Dios. Y decimos que estamos en esta vida como cristianos, ¿sí? ¿Imitando a quién? Efesios 5:1. Imiten a Dios, dice Pablo. Tenemos que imitar a Dios. Vemos entonces que Dios estableció este día de reposo, este día del Señor, antes de la desobediencia de Adán y Eva. Y lo estableció una vez que Él completó toda la creación. Una vez que Él hizo toda la creación, ¿sí? En 6 días creó, ¿sí?, todas las cosas. Y el séptimo día Él descansó. Y seguimos adelante en el Antiguo Testamento. Y encontramos en Deuteronomio 5, del versículo 6 al 21, ¿qué cosa encontramos allí? A ver, de los mandamientos. Muy bien, ya tiene 2 estrellas acá el hermano Waldemar, 2 estrellitas.
Los mandamientos, ¿sí? Deuteronomio 5, del versículo 6 al 21. Y no lo vamos a leer porque es extenso, ¿sí? Pero sí vamos a leer versículo 12. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Entonces, el Señor, allí en Génesis, Él mismo lo puso por práctica, Él mismo lo ordenó, ¿sí?, para Adán y Eva. Y aquí lo encontramos nuevamente, ¿sí? Cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley, aparece nuevamente entre los 10 mandamientos, mandamientos fundamentales para la nación de Israel. Recordamos que hasta el monte Sinaí vino un grupo de esclavos, ¿sí?, exiliados, prófugos, entre comillas casi prófugos porque el faraón los persiguió para volverlos a llevarlos a Egipto. Llegaron este grupo de gente. Ahora, en el momento del monte Sinaí, luego de haber recibido la ley de Moisés, nace una nación. Nace la nación de Israel, una nación monoteísta, una nación que tenía un solo referente, no Moisés ni Aarón, Dios era su referente y Dios les había establecido su ley y sus mandamientos. Y entre los 10 mandamientos fundamentales está el día del reposo, está el día del Señor. Entonces comprendemos que esto no es una buena idea de la iglesia, no es una buena idea de los líderes ni de los teólogos. ¿Es una buena idea de quién? De mi Dios. De mi Dios. Por eso leíamos ahí en Génesis, ¿sí?, 2, que el Señor a este día lo bendijo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Lo bendijo para que fuera de bendición para todos aquellos que lo pusieran por obra. Para que todos aquellos que anhelaran el domingo para congregarse, para adorar a su Dios, y lo santificó. Él lo santificó, lo apartó para algo especial. Y está bueno que en nuestros corazones apartemos el día del Señor. Apartemos de toda actividad, de toda responsabilidad. Que no tengamos al día del Señor como una segunda opción. Bueno, mi familia no me invitó a comer asado hoy. Este domingo no tengo asado, así que le digo a mi señora, preparémonos, este domingo vamos a la iglesia. ¿Sí? Y después el otro domingo, me invitaron al asado. El otro domingo, me invitaron a pescar con Federico. El otro domingo. Y no nos damos cuenta. Pero pasó 1 mes y medio, pasó 2 meses y medio en que no nos hemos reunido con nuestros hermanos. Y lo más grave, no hemos bendecido ni santificado el día del Señor. También los profetas hablaron, ¿sí?, de el día de reposo. Una cosa más, importantísima. Si nosotros leemos los 10 mandamientos, vemos que el del día del reposo es el más extenso en su contenido. Miren los que siguen después, mientras tomo agua. Miren, 17, 18, 19, 20.
Son tic, 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 ¿no? Cortitos y al pie. Pero el del día del reposo, el día del Señor, que debemos santificarlo, es extenso. Y es tan extenso como otro mandamiento. No te darás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna. ¿Sí? Y va del 7 al 10. 4 versículos. Y estos mandamientos apunta ¿a qué? A que Israel no tenía que practicar ¿qué cosas? La idolatría. Entonces, en la dieta de los 10 mandamientos, la idolatría, evitar la idolatría, el pecado de la idolatría y el congregarnos, el guardar el día de reposo, tienen en el corazón de Dios el mismo peso. El mismo peso, sí. Y yo que me lo tomaba tan liviano el día domingo, y yo que pensaba que, bueno, era segunda opción. Pero cuando venimos a la Biblia, cuando entramos en el corazón de Dios, vemos que para el Señor, el día del Señor, es su día, para que su pueblo lo adore y lo alabe, para que su pueblo esté reunido. No es cosa liviana, no es una segunda opción, no es una buena idea de los hombres, es un mandamiento directo de Dios. Y tiene su lugar privilegiado entre los 10 mandamientos. Nosotros pensaríamos, bueno, mucho más importante que guardar el día de reposo sería no matar. ¿Y no matar? Versículo 17, 2 palabras. Contemos las palabras del día de reposo. 4 versículos. Y 4 versículos para la no idolatría. Pero también los profetas hablaron acerca del día de reposo. Y es interesante ver que cada uno de ellos lo hizo en relación con algo en común. Vamos a Ezequiel 20. Acá está el profeta Ezequiel, deportado allí en Babilonia, sufriendo junto con el pueblo las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias del pecado. Y vamos al versículo 13. Ezequiel 20, 13. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Fíjense ustedes que habla en los estatutos y mandamientos en forma general, pero detalle uno, hace hincapié en uno, el día del reposo. Versículo 16. Porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos, profanaron mis días de reposo, porque su corazón se iba, ¿tras qué? Ahí aparece, recuerdan los 10 mandamientos, la idolatría y el día de reposo. Guardar el día de reposo y evitar la idolatría. Versículo 24. Porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos. Nuevamente la relación entre la idolatría y el día de reposo. Ezequiel, como los otros profetas, ¿sí?, remarcaban que el descuidar el día del Señor era uno de los grandes pecados de Israel
junto a la idolatría. Y estos dos pecados que destacan tanto Ezequiel como Jeremías como Isaías, ¿sí?, hizo que viniera sobre ellos, ¿qué cosa? El juicio de Dios. Entonces vemos en el Antiguo Testamento la severidad que Dios pone en el hecho de que la iglesia, de que su pueblo tiene que guardar el día de reposo, tiene que guardar su día, el día del Señor. Bueno, podemos decir, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Pacto. Eso es eso es para otra época. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos a nuestro propio Señor Jesucristo hablando del día de reposo. Encontramos en sus enseñanzas. Y notamos que Él, nuestro Señor Jesucristo, nunca desacreditó los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en los cuales está incluido el día del Señor. Y el día del Señor es tan extenso como el pecado de evitar la idolatría. Entonces el Señor, al comienzo de su ministerio, aclaró que Él no había venido a este mundo a abolir la ley. No, yo no vine a decir que los 10 mandamientos pasaron y yo soy otra nueva época. No. Yo vine, dice el Señor, ¿sí?, para cumplirlos. ¿Sí? Ahí en Mateo 5:17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Estamos hablando del comienzo del ministerio de Jesús. ¿Qué vimos en el Génesis? En el comienzo de todas las cosas. ¿Quién cumplió el séptimo día? Dios mismo. ¿Quién está cumpliendo ahora y aclarando que Él vino en el nuevo pacto a cumplir? Cristo, Dios. 11 veces en los 4 evangelios, 11 veces el Señor Jesucristo habla acerca del día de reposo. Pero siempre, lamentablemente, lo hace para corregir los errores de los fariseos, ¿sí?, que cumplían de una manera que Dios no había ordenado, ¿sí? Entonces Jesús tenía que corregir esos errores de los fariseos. Pero en ningún momento dice que no debemos cumplir. Es más, Él, en el comienzo de su ministerio, Él iba, en primer lugar, Él iba a las sinagogas, guardaba el día de reposo, se reunía con sus hermanos, ¿sí? Y abría las Escrituras, como vemos en el capítulo 4 también de Mateo. Ahora, si seguimos adelante en el Nuevo Testamento, vemos que también los apóstoles cumplieron con el día del Señor. Ponían en práctica el día del Señor, aunque ahora sí acá hubo un cambio. Vamos a Hechos 27 y ya vamos terminando. Dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, primer día de la semana, ¿qué día es? El domingo, ¿sí? Dios en Génesis, ¿sí?, y en los 10 mandamientos había establecido el séptimo día como día de reposo. Ahora, ¿por qué la iglesia, los apóstoles, comenzaron a reunirse y a practicar el día del Señor un día domingo? Muy bien, por la resurrección de Cristo. La iglesia reunida celebraba, ¿sí?, que su Señor
había vencido la muerte para siempre, que la tumba no había podido retenerlo. Y dice allí en 27 que estaban reunidos, ¿para qué cosa? Para partir el pan. Lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? La iglesia reunida para partir el pan. En esta mañana nos reunimos. El día del Señor. El primer día de la semana. Y lo hacemos para santificar su nombre, para bendecir su nombre. Y lo hacemos en obediencia a sus mandamientos. No mandamiento de hombre, no sugerencias humanas. Es el mandamiento de la palabra de Dios que debemos guardar este día para juntos reunirnos, alabar su nombre, adorar su nombre y participar de estos símbolos, que lo vamos a hacer a continuación. Entonces, hermanos, vemos aquí en la palabra que el día de reposo, el domingo, el día del Señor, no es una sugerencia ni un mandamiento humano. Y este hermano cada vez que me encuentro en la calle me dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Me taladra la cabeza, te quiero ver el domingo. Pero no es un mandamiento humano, no es una idea humana, no es un buen deseo humano. Está en la palabra de Dios y es un mandamiento de Dios. Así como dice también que no debemos matar, ni debemos robar, ni debemos mentir. Si queremos agradar a Dios, si queremos obedecer al Señor, tenemos que guardar el domingo. Y nuestra primera prioridad en la semana, el domingo, tiene que ser estar en la casa de mi Dios. Esa es mi prioridad. Lo que no quita, hermanos, ¿sí? Que yo he viajado también el domingo. Bueno, el domingo pasado viajé. ¿Sí? ¿Sí? Estuvimos acá. Pero viajé, o por ahí estoy de vacaciones, ¿sí? Hay circunstancias, pero la esencia del mandamiento, la idea del mandamiento y la práctica de la iglesia es que mi prioridad, el día del Señor, es estar con mis hermanos, adorando y alabando su nombre. Un compromiso con el Señor, ¿sí? Hablando de trabajo, bueno, también hay excepciones, ¿cierto? Trabajos. Muchos hermanos trabajan en supermercados, en negocio, en la farmacia, por ahí en la veterinaria, en una urgencia. Hay excepciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa en mi corazón? En mi corazón tiene que ser esa prioridad, ¿sí? Después, las circunstancias de la vida, ¿sí? ¿Nos permiten o no? Bueno, hoy Celi había estado ayer con fiebre, está más debilucha. Celi hoy no pudo estar, ¿sí? Pero, ¿me explico? Mi primera prioridad, cuando pienso en el domingo, es estar en la casa de mi Dios adorando su nombre.